Capítulo 3. Del arte y la ciencia, del magnetismo personal. La fase mental. La fase mental, del magnetismo personal, depende de dos manifestaciones, coordinadas del poder mental, a saber, el mantenimiento de ciertos estados mentales, hasta que la atmósfera mental se cargue, con las vibraciones de los estados mentales, y la proyección consciente, de corrientes mentales, desde los centros cerebrales, por la acción de la voluntad del individuo. Procederé ahora a describir detalladamente estas dos fases de la manifestación mental. Es un hecho conocido por los estudiosos del tema que el carácter de la atmósfera mental de cualquier individuo depende enteramente del carácter de los estados mentales mantenidos por él. La atmósfera mental del individuo expectante se compone de vibraciones de carácter optimista y alegre, que tienden a influir y afectar a las personas próximas a la esfera de actividad de su atmósfera personal. Del mismo modo, la atmósfera mental de un individuo triste y deprimido se compone de vibraciones de carácter triste y depresivo, que también influyen y afectan a los individuos de su entorno. Del mismo modo, todos los estados mentales de un individuo se manifestarán en su atmósfera mental, y en consecuencia, afectarán a aquellos con los que entre en contacto. La verdad de las afirmaciones anteriores se hará evidente para cualquiera que considere el asunto cuidadosamente y recuerde las impresiones creadas en él cuando estuvo en contacto con diferentes individuos. Recordará que algunos individuos le dejaron la impresión de tristeza, ineficacia, fracaso, etc. Otros le dejaron una sensación de recelo, desconfianza y ansiedad. Otros, en cambio, le dejaron una impresión de alegría, amistad, confianza y buena voluntad. Por otra parte, el ambiente de algunas personas es tal que tenemos que dejarlas en paz y evitar hacer negocios con ellas. Otras, en cambio, nos llenan de confianza y fe, lo que nos anima a hacer negocios con ellas. Sin embargo, algunas personas nos dan la impresión de que estamos en presencia de algún animal venenoso, lo que hace que nos estremezcamos de aversión y repulsión, mientras que otras crean en nosotros la impresión de amabilidad, y son consideradas amigas por nosotros. ¿A qué se debe esto? Desde luego, no es por la conversación, porque como sabemos, algunas de las personas más evasivas suelen ser las mejores conversando. Del mismo modo, algunas personas, las mejores y más fiables, también son buenas en prosa. En otras palabras, la razón va más allá de las palabras. Es la sensación que experimentamos cuando entramos en contacto con las personas, y no cualquier tipo de relato racional sobre ellas, lo que nos hace sentir. Esta sensación es causada por las ondas de pensamiento de la atmósfera personal de la persona, que se registran en nuestro organismo cerebral sensible. Esta atmósfera mental no solo se percibe en las personas, sino también en las casas, tiendas y otros lugares, y también afectan a las personas, a través de la influencia continua de las ondas vibratorias. ¿Has notado alguna vez cómo algunas casas producen en ti una sensación de tristeza, miedo, etc., mientras que otras parecen llevar una atmósfera ligera, sana y feliz? Y aunque la casa lleve mucho tiempo desocupada, su peculiar atmósfera permanece, debido a la fuerza de las vibraciones mentales de las personas que la habitaron. Del mismo modo, las oficinas y los locales comerciales están tan saturados de las vibraciones de la atmósfera personal de sus ocupantes, que a menudo nos vemos afectados por esta influencia en el momento en que cruzamos la puerta.
Un hombre puede disfrazar sus pensamientos con palabras o expresiones faciales, pero las vibraciones mentales de su atmósfera personal a menudo lo delatan. Estos son hechos que no hace falta demostrar. La propia experiencia es prueba suficiente, pero conviene recordarlos a medida que avanzamos. Muchas personas tienen poco efecto sobre nosotros, debido a la inestabilidad de sus estados mentales, que acaban neutralizándose mutuamente, y no logran transmitir una impresión definitiva. En cambio, las atmósferas más fuertes son las de las personas con fuertes emociones, deseos y sentimientos, buenos o malos, porque producen un flujo constante de estados mentales, que llenan su atmósfera mental con tanta fuerza, que no podemos dejar de percibirlos. Una breve consideración de esto nos informará que si estas cosas son ciertas, lo que inevitablemente concluirás, si piensas cuidadosamente, entonces debemos ser cuidadosos y evitar albergar estados mentales que puedan instigar sentimientos indeseables en aquellos que nos rodean. Además, deberíamos esforzarnos por cultivar estados de ánimo de naturaleza positiva, para despertar sentimientos de naturaleza deseable en aquellos con quienes entramos en contacto. De hecho, gran parte de los próximos capítulos se dedicarán a enseñar cómo cultivar estos estados mentales, de modo que podamos cosechar los mejores resultados, influyendo en las personas para bien, y no al revés, pues en esta práctica reside el secreto del magnetismo personal. Sin embargo, no debemos desesperar, si nos damos cuenta de que todo este tiempo hemos estado creando y llevando con nosotros una atmósfera personal de tipo indeseable, porque esto tiene remedio. Podemos cambiar por completo el carácter de nuestros estados mentales y transformar así nuestra atmósfera de la peor a la mejor. Sin embargo, este cambio requiere trabajo, perseverancia y paciencia, pero la recompensa es tan grande que vale la pena dedicarle atención. En realidad, el principio es bastante sencillo, pero requiere determinación y una voluntad indomable para obtener los mejores resultados, sobre todo en los casos en que existen condiciones indeseables. La segunda forma en que opera la fase mental del magnetismo personal, es decir, la relacionada con la proyección consciente de corrientes mentales desde los centros nerviosos, por la acción de la voluntad del individuo, también requiere trabajo por parte del estudiante, que desea crear una fuerte atmósfera personal. El principio de esta segunda forma de acción mental consiste en utilizar la voluntad en la proyección consciente de ondas de pensamiento. Esto es esencial para estimular la atmósfera personal, y también si queremos producir un efecto en la mente de las personas, en cuya presencia podamos estar. Si bien es cierto que el carácter de los estados mentales de una persona influirá en el carácter de su atmósfera personal, lo que, por supuesto, producirá un efecto en aquellos que se encuentren en su campo de acción. Es igualmente cierto que el efecto de estas vibraciones mentales puede incrementarse enormemente mediante el uso de la voluntad, en lo que respecta a la mencionada proyección consciente de pensamientos. Los estados mentales, es cierto, producen la atmósfera mental, pero la voluntad sirve para proyectarla con fuerza, y en general, para dinamizar la atmósfera, aumentando así su efecto. Es como si hubieras creado un gran almacén de magnetismo mental en tu cerebro, y le hubieras añadido deliberadamente la cualidad apropiada, a través del carácter de tus estados mentales. Esto creará naturalmente una atmósfera personal, o aura, a tu alrededor, que sentirán quienes te rodean. Pero detente un momento, e imagina el aumento de fuerza y efecto que resultaría, si utilizaras tu voluntad, para proyectar estas vibraciones mentales. Evidentemente, la acción de la voluntad servirá para dinamizar y aumentar
las vibraciones de tu atmósfera mental. Sería como inyectar una fuerza extra de poder. Puedes aprovecharte de ello siempre que lo desees, aplicando los métodos que se enseñarán en este libro, a medida que avancemos. Igualmente, verás cuán fuerte será el efecto, sobre cualquier individuo, si además de las vibraciones de nuestra atmósfera personal, añadimos una corriente especial de fuerza mental, dirigida constante y precisamente por nuestra voluntad. ¿Te das cuenta de lo que quiero decir? Primero, usted afecta al individuo a través del efecto de su atmósfera personal energizada, y luego, cuando él, su objetivo, está en la condición receptiva apropiada, usted descarga un disparo psíquico sobre él, que golpeará el ojo central de su mente, con una fuerza tremenda. Al principio, este procedimiento puede parecer difícil, y requeriría una gran cantidad de fuerza de voluntad de su parte. Sin embargo, se trata de un concepto erróneo, porque las corrientes de pensamiento responden muy bien a la acción de la voluntad. Mantén la voluntad firme en la tarea, y las corrientes de pensamiento fluirán fácilmente, por el canal hecho para ellas. Es como ajustar la puntería de un fusil, disparar, y luego dejar que la fuerza conduzca el proyectil a su destino. Las personalidades más fuertes de todos los tiempos han empleado la voluntad de esta manera, creando así una poderosa atmósfera personal, capaz de producir fuertes impresiones en aquellos a quienes deseaban afectar. En muchos casos, no comprendían plenamente la naturaleza de las fuerzas que actuaban, pero entendían cómo hacerlo, aunque no pudieran comprender por qué. La próxima vez que entre en contacto con un individuo fuerte, obsérvelo de cerca, y vea si no puede ver prácticamente, con sus propios ojos, el funcionamiento de esa fuerza que se proyecta, como dijimos antes. Sin embargo, mucho más importante que estudiar a los demás, es cultivar el arte de practicar lo aprendido, y eso es exactamente lo que intento enseñarte. Al igual que yo, tú también tendrás éxito, si pones en ello no solo tu mente, sino también tu corazón. Trabaja duro, y la fuerza se desarrollará en ti, y te traerá el éxito. Fin de la fase mental. Fin de la parte 3, del magnetismo personal.